Capítulo 223, no sé nada, 6 tilde. Un grito de dolor brotó de la boca del dragón mestizo Nine. Mi mano. Nine se sintió abrumado por el miedo cuando vio su mano derecha atravesada por la espada de Choi-An. Tuk. La espada que sostenía en su mano derecha ya había caído al suelo. Choi-An sacó la espada con calma. Clang. La sangre roja salpicó la nieve blanca. AGH. Nine apenas podía gemir correctamente mientras temblaba por todas partes, agarrando su mano derecha con la izquierda. Trató de detener el sangrado, pero no fue fácil. PWEOK. Choi-An pateó el abdomen de Nine. El cuerpo de Nine se retorció miserablemente en el suelo. Quick, tú, bastardo. Nine, que había mirado momentáneamente a Choi-An con una mueca en su rostro, bajó la mirada. Comillas. En los ojos tranquilos de Choi-An no había emoción reflejada hacia Nine. 9 no podía seguir mirándolos. Q. Simplemente apretó su mano dolorida. Sin embargo, a diferencia de antes, no podía realizar el acto de intentar curar las heridas en su mano. Simplemente se quedó allí, agachado en el suelo, mirando los pies de Choi-An en lugar de su rostro. ¿Ya terminaste? Choi-An asintió ante la voz entrante. Sí, ¿y qué pasa con Witira, Nim? Ante esa pregunta, Witira sonrió. Pronto. En ese momento. BAANG. Un rugido resonó cuando la nieve acumulada donde Witira fue lanzada al aire. La nieve blanca cubrió instantáneamente el lugar donde estaba. Tadak. Pero Witira ya se había retirado hacia atrás. Su mirada se volvió hacia donde había volado el ataque. Wei, el mago mestizo dragón, la miró con una mirada hostil mientras respiraba con dificultad. Wei se mordió los labios. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Incluso si usaba la fuerza, ella escaparía. Wei intentó varios hechizos mágicos pero los esquivó fácilmente o los disipó con su látigo de agua. Así que, al final, incluso intentó teletransportarse para escapar. Necesito encontrar una abertura. De alguna manera, ella notó su intención y atacó sin descanso. Antes, solo se defendía y esquivaba, o bloqueaba el escape de Wei. Está jugando conmigo. Sin embargo, Wei no podía expresar sus pensamientos en voz alta. AHH. El doloroso gemido de Nine llegó a sus oídos. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Tenía que conservar su fuerza. Gastaba su fuerza y maná demasiado rápido, y su resistencia se estaba agotando rápidamente. Maldita sea. Wei, el miembro más débil de los caballeros, no pudo ocultar su frustración. Aunque estaba empapada en sudor, la mujer que tenía delante mantuvo la misma postura que al principio. Ahora sé tu identidad. Había descubierto la verdadera identidad de esa mujer. Oh, ¿en serio? Witira no se sorprendió al escuchar eso. Además, sería extraño que alguien que parecía inteligente no pensara en ello, a pesar de que mencionó a la gente bestia varias veces. ¿Sabes quién soy? Respondió Wei con confianza. Tú eres la identidad de esa mujer. ¿Eres un elfo? No. Al principio, no se dio cuenta porque tenía orejas humanas normales. Ese látigo de agua también debe ser el poder de un espíritu de agua de alto nivel que no pude sentir. La mujer no dijo nada. Wei contuvo el aliento y enderezó su postura. Además, parece que has experimentado algunas peleas mientras servías a los dragones, así que sabes cómo lidiar con la fuerza. La mirada de Wei se desvió ligeramente hacia un lado. No hacia Nine, sino hacia Choi-An frente a él. El hecho de que un humano venga y use la fuerza sobre sí mismo es evidencia de que los dragones están involucrados en este asunto. Aunque la mujer miró con desdén a la sangre de dragón como si pudiera deshacerse tanto de los dragones mestizos como de los dragones, podría ser eso cierto. No sé por qué los dragones están haciendo esto, pero el Señor no tolerará que interfieran con la división de caballeros sagrados para ese entretenimiento. Al principio, Wei pensó que era un truco perpetrado por el reino Har, no el entretenimiento de un dragón. Pero eso estaba mal. Porque nos derrotaron demasiado fácilmente. Esto no tiene sentido. No hubo un solo caso en el que la división de caballeros fuera derrotada después de su creación.
Había humanos con habilidades asombrosas, pero no había nadie que los pisoteara como juguetes como lo hicieron. Entonces la respuesta son los dragones. ¿Qué dragón está haciendo esto? Signo de apertura de interrogación. ¿Y por qué lo están haciendo? Pero tiene sentido. A veces tenían un significado profundo, pero a veces jugaban bromas crueles. Comillas. Si te deshaces de nosotros, el Señor te castigará. Por eso mencionó el noble nombre del Señor Dragón. En realidad, el Señor Dragón no prestaría mucha atención a las muertes de Nine y Wei. El Señor era generoso con los dragones y estricto con los demás seres. Pero para vivir, solo podía decir eso. AGH. Como no quería sufrir como Nine, Wei pronunció el nombre noble. Y la mujer de cabello azul frente a él reaccionó. Ja. Witira miró al cielo. Ja. Su risa, que estalló como un suspiro, pronto se extendió por todas partes. Y ella negó con la cabeza. Esto es algo que nunca podría haber imaginado. Elfo. Signo de apertura de interrogación. Sirviente de un dragón. Yo. Witira finalmente se dio cuenta. La razón por la que el dragón mestizo no podía pensar en la palabra gente bestia cuando veía a Witira. Este es un mundo donde la gente bestia no puede ser tan fuerte. Esa es la verdad de este mundo. Es por eso que el dragón mestizo mencionó elfo, a pesar de ser una suposición ridícula. Ja. Ella solo siguió riendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? El rostro de Wei se endureció. Algo no estaba bien. Había ira dentro de esa risa. Las pupilas de Wei temblaron y no podía apartar la mirada de Witira. Sí, la miraba constantemente. Pero... comillas. La risa de Witira se detuvo. Y su mirada se volvió hacia Wei. Tac. Cuando levantó un poco el pie. Auge. El suelo tembló y, al mismo tiempo, Wei pudo ver a Witira corriendo hacia él. Escudo. Apenas, Wei gritó, escudo. Esta vez también la detendría. No escatimaré fuerzas, pero... En ese momento pensó. Bang. En lugar de un látigo de agua, su puño chocó con el escudo. Crack. Tan fácilmente, el escudo se rompió. En el instante incluso se olvidó de desplegar su fuerza. Kof, AGH. El cuello de Wei quedó atrapado en las manos de Witira. El brazo que estaba cubierto por la túnica ahora estaba expuesto. Un brazo lleno de pequeñas heridas fue revelado. Fue entonces cuando Wei se dio cuenta. La forma natural de luchar de esta mujer es luchar así en lugar de dar un paso atrás y blandir un látigo de agua. Pero el precio de esa comprensión fue severo. Cof, tos. Wei se estaba ahogando. En cualquier momento parecía que su cuello se rompería en las manos de esta mujer. Sin que él lo supiera, las lágrimas llenaron los ojos de Wei. Parecía que iba a morir así. Al mismo tiempo, se dio cuenta. Esta mujer no es un elfo. Los elfos no tienen esta fuerza. Y los elfos... no tienen esa mirada. Había visto elfos varias veces. Seres que servían a los dragones. Sus ojos no eran tan feroces. La mirada de esta mujer se parecía más a la de un depredador a punto de matar a su presa que era él. Oh. Finalmente se dio cuenta Wei. Al mismo tiempo, era difícil de creer. Sacudió la cabeza. No, eso no puede ser. No puede ser. Podría ser esta mujer, podría ser. Una presencia que ni siquiera podía recordar correctamente con sus pensamientos. Sonríe tilde. La comisura de los labios de la mujer se levantó. Ahora sabes quién soy. Wei sintió que la tensión en la mano que agarraba su cuello se aflojaba. También entendió que la razón de esto era para que él respondiera a su pregunta. Pero no podía decirlo. Eso no puede ser. Sí, no podía ser así. Por eso no podía decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Preguntó Witira suavemente, pero Wei sintió que le faltaba el aliento incluso cuando su mano no estaba estrangulando su cuello. ¿Cómo puede la sangre contaminada? ¿Cómo? Una gente bestia como tú. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo puede ser así la gente bestia? Wei tenía otra razón por la que pensaba que Witira era una elfa. Parecía noble.
Aunque había hablado de los elfos como meros sirvientes de los dragones, Wei los envidiaba cuando los veía. Eso se debía a que los elfos eran orgullosos y tenían un porte distintivo incluso cuando se enfrentaban a él que tenía sangre de dragón. Esa nobleza. Y de ella emanaba una firmeza inquebrantable que no se podía superar fácilmente. Esa era la razón por la que mencionaba a los elfos. Pero, la gente bestia es así. Esos tipos desagradables y salvajes que no son ni bestias ni humanos. ¿Qué edad tienes? Le preguntó Witira a Wei. Has vivido 200 años. Por supuesto, Wei no había vivido tanto tiempo. Después de todo, era la tercera generación de dragones mestizos. Aunque parecía un adolescente, Wei tenía alrededor de 50 años. Parece que no has vivido lo suficiente. Sin siquiera esperar la respuesta, Witira continuó hablando como si hubiera adivinado la respuesta. Soy de la tribu ballena. Gente ballena. Mi nombre es Witira. Witira, de la tribu ballena, reveló la verdad. Y la gente bestia es originalmente así. Witira sonrió. Al igual que tú, con sangre tan caliente como la de los dragones. Witira, de la tribu ballena, soltó su mano del cuello de Wei. En el momento en que Wei se tambaleó. Kof. Wei recibió un puñetazo en la cara y salió volando. Tuud. Chocando contra una valla de madera, cayó al suelo. Witira se acercó a él, tumbada en el suelo. Observando cómo la sangre que fluía de la boca de Wei teñía sus ojos de rojo, Witira habló con calma. Mira, no es lo mismo. Kof, kof. Wei tembló. Porque estaba envuelto en un shock mayor que el dolor. Esa mirada de la gente bestia. Wei parecía estar enfrentando un gran caos por venir. Pero no tenía tiempo para preocuparse por el caos. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Witira lo dejó inconsciente con un toque casual. Agarró la espalda de Wei y lo levantó. La sangre seguía goteando de él. Miró hacia arriba y vio la sangre. Entonces, miró el cielo gris con nieve cayendo. Jatilde. Ella exhaló brevemente. De lo contrario, pensó que sería difícil contener su ira. Los ataré. Gracias. Ató a Nine y le entregó a Wei al Choyan que se acercaba. Y luego giró la cabeza. Caballero, ¿cómo te llamas? Ah. El caballero Sam, que estaba observando todo el proceso, se estremeció de repente. No podía creer lo que tenía ante sus ojos. Entonces, aunque sabía que debía responder la pregunta de Witira en este momento, su mente se quedó en blanco y no pudo hablar. Caballero. En ese momento, sintió un toque en su hombro. Al darse la vuelta, vio al jefe de la aldea asintiendo con la cabeza. Aunque no entendió el significado, en ese momento, al ver la calidez en su hombro y el rostro firme del jefe, recuperó el sentido. Soy Sam. Ah, eres un caballero del reino de Har. Sí. Viniste como explorador. Sí. ¿Conoces bien el camino hasta aquí? Oh, sí, lo conozco bien. No. Sabía con qué mentalidad estaba dando respuestas, pero Sam respondió diligentemente. Golpe, golpe. Su corazón latía con fuerza. Fueron reprimidos tan fácilmente. ¿En serio? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su identidad? No, su identidad ya estaba más o menos revelada. Un humano que es un maestro de la espada y puede usar la fuerza. Y una bestia acuática de la tribu ballena. Pero estas dos cosas eran difíciles de creer. Señor Sam. Mientras tanto, sonó la voz de la mujer. Entonces, está llegando el equipo de erradicación ahora. Antes de que pudiera responder a esa pregunta, una voz amigable continuó. Señor Sam, puede regresar por el camino por el que vino. ¿Qué? Golpe, golpe. Se escucharon pasos acercándose por detrás. No era solo uno. Eran los sonidos de varios pasos. Sam habló sin atreverse a mirar atrás. Había interpretado esas palabras correctamente. Eso. Witira. Entonces, la señorita Witira está pidiendo que la lleven a donde está el equipo de erradicación. Dijo Sam, y su corazón latía aún más fuerte. Sintió que su corazón iba a explotar. Entendió claramente la razón de esto. No era miedo ni pánico. Cuando vio a estos dos reprimir a los dragones mestizos tan fácilmente, Sam sintió un tremendo alivio. Y se dio cuenta de que, al menos en cierta medida, eran aliados.
También se dio cuenta de que su enemigo era el equipo de erradicación que se acercaba. Golpe, golpe. El corazón de Sam latía con fuerza. Claramente era anticipación. No, tal vez era alegría. O podría ser esperanza. Fue en ese momento. Sonrisa. Witira sonrió alegremente. Sam apretó los puños con fuerza. Y miró por encima del hombro de Sam y habló. Ser Kale, no es cierto que ser Sam aquí es alguien con quien puede comunicarse bastante bien. Sam giró la cabeza. Un hombre de cabello rojo se destacó en medio de la tormenta de nieve blanca. En un instante, Sam recordó una historia. Desde que se unió a esta expedición, se suponía que debía recordar la historia de este lugar. El Gran Ducado de la Nieve. Recordó a la familia extinta. La espada del reino Har. En el momento en que pensó en su existencia, Sam pudo ver a los que estaban a su lado. Un hombre de cabello blanco con ojos verdes y una pequeña figura con capucha, aunque presionó la capucha profundamente, llevaba una espada en su cintura. Además, un hombre caminaba lentamente desde atrás. Humano, ¿puedo ir así? Kale asintió vagamente ante la pregunta de Raon, que se había vuelto transparente. Pero Raon estaba preocupado. Witira y Choyan son buenos. Pero si añadimos a Clope y Hana también. Un poco. Y si además añadimos a Rasil. Raon, que incluso mencionó a Rasil, un dragón con el atributo de ser indomable, no pudo seguir hablando. Pero Kale estaba tranquilo. Dijo a la gente que tenía delante. Vamos. Miró las casas donde los aldeanos parecían pacíficos pero contenían la respiración. No podemos luchar en el pueblo. No podemos destruir todo. Le dijo amablemente a Sam. Bueno, nos llevarás al equipo de erradicación. El líder del equipo de erradicación y comandante de la primera división, Yenyu, se detuvo en seco. Aunque todavía no habían llegado al pueblo. Había gente bloqueándolos. Junto a esas personas se podía ver a Nine y Wei atados y sangrando. Te hemos estado esperando. Y también un hombre pelirrojo que sonreía y le decía que lo había estado esperando. Kale saludó al equipo de erradicación en el vasto campo cubierto de nieve con los ojos cubiertos. Capítulo 224, no sé nada, 7. Yenyu, el líder del equipo de erradicación del Sacro Imperio y comandante de la primera división sagrada, apartó la mirada de Kale. Parece que algo ha sucedido en la cordillera de Erge. Aunque habló con calma, las reacciones de los demás miembros no fueron tranquilizadoras. Especialmente los dragones mestizos de la tercera generación como Nine y Wei, no pudieron ocultar su inquietud. ¿Qué estoy viendo ahora? Son Nine y Wei, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo ahora? Es un sueño. Incluso entre los dragones mestizos que se preguntaban si era un sueño, los de la primera generación mantuvieron rostros imperturbables. La primera división de caballeros del Sacro Imperio estaba formada por dragones mestizos hasta la cuarta generación, y aunque había dragones mestizos esparcidos por todo el continente, esta división, formada con su apoyo, era la más fuerte del continente. Solo se seleccionaba a los más destacados entre los dragones mestizos. La primera división de caballeros, actualmente desplegada como fuerza de exterminio, estaba compuesta por dragones mestizos. La segunda generación, con un vicecomandante, estaba ocupada con otras misiones, y la cuarta generación, todavía en entrenamiento, estaba a cargo de defender el imperio. Por lo tanto, Yenyu, junto con 2 dragones mestizos de la primera generación y 4 de la tercera generación, fue enviada como parte de la expedición. Entre ellos, los más jóvenes de la tercera generación, Wei y Nine, aparecieron luciendo acorralados por los enemigos. Comandante, ¿qué está pasando? Aunque no tan tempestuosa como Nine y Wei, un miembro apasionado del equipo levantó la voz. Luchemos de inmediato. No podemos quedarnos así después de ver esa escena lamentable de ellos. A su alrededor, una energía invisible comenzó a ondular. No podía controlar sus emociones y la fuerza también fluctuaba. O más precisamente, ni siquiera estaba pensando en controlar su fuerza. GRRR. Algunos miembros de la expedición y algunos representantes del reino Har cercanos gimieron ante esa energía, pero a los dragones mestizos no les importó.
En sus ojos solo se reflejaban Nine con las manos atadas y una palma atravesada, y Wei cubierto de sangre, completamente deshecho. ¿Cómo se atreven a dañar el cuerpo de un dragón mestizo? No estaba enojada porque sus camaradas Nine y Wei resultaron heridos. No, estaba furiosa porque habían dañado el cuerpo sagrado de un dragón mestizo. Y el hecho de que los miembros de la más alta división de caballeros que servían a los gloriosos dragones estuvieran arrodillados, la enfureció aún más. Era algo que no podía tolerar en absoluto. UGH. Y Bailey, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Har, que había estado soportando los gemidos debido a la situación, pensó mientras sentía la presión sofocarla. ¿Qué está pasando aquí? Aunque su fuerza vital estaba siendo asfixiada por la presión envolvente, trató de comprender la situación. Claramente, Wei y Nine habían salido a explorar con el caballero Sam. Debería haber sido solo una exploración, pero pensé que causarían estragos en la aldea primero. Entonces, de alguna manera, Bailey apresuró sus pasos para guiarlos a la aldea. Pero no mucho después de llegar a la aldea, llegaron a un campo expansivo. Allí, arrodillados, estaban Wei y Nine con sus cuerpos bañados en sangre que teñía de rojo la nieve circundante. Rojo. Cuando Bailey recordó esa sangre escarlata, de alguna manera levantó la cabeza. La fuerza del furioso dragón mestizo que fluía sin saberlo no era tan intensa, por lo que al menos Bailey podía mover su propio cuerpo. Superando el miedo que la envolvía, levantó la cabeza y finalmente, lo vio. 2 dragones mestizos arrodillados. Y detrás de ellos, un hombre pelirrojo. No puede ser, aunque sabía que era una suposición imposible, Bailey recordó a la familia Snow al ver ese color rojo. La familia Snow. Tenían ese cabello rojo. A diferencia del cabello rojo común, el de ellos tenía un tono más oscuro y sugerente de sangre. Entonces, incluso aquellos que los miraban a través de la nieve recordaban vívidamente la impresión que les dejó ese color rojo. No puede ser verdad. Mientras negaba sus propios pensamientos, se preguntó, ¿quién es ese? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién era capaz de capturar a los dragones mestizos y enfrentarse al equipo de erradicación? Incluso mientras hablaba y esperaba, mostró una actitud relajada frente al equipo de erradicación, como si estuviera esperando a ver cómo les iría al equipo de erradicación. La mirada de Bailey se movió a su alrededor. Un espadachín de cabello negro. Un espadachín de cabello blanco. Se detuvo cuando vio a Clopé. Afortunadamente, son ojos verdes. Si hubiera tenido ojos grises en lugar de verdes, Bailey se habría sorprendido. Porque el rey Dennis del reino de Har tenía ojos grises. Sin embargo, Bailey todavía no podía apartar la mirada de Clopé. Blanco. Había muchos con cabello blanco en el continente. Pero aquellos que eran descendientes de la familia real del reino de Har también tenían cabello blanco generación tras generación. Este hecho le dio a Bailey una sensación inquietante. Él no es de la familia Rill. Como Bailey estaba a cargo de los asuntos diplomáticos, estaba investigando a los descendientes directos e indirectos de la familia real del reino de Har, y no había nadie con esa cara entre ellos. Pero el descubrimiento de individuos que recordaban al Gran Ducado de las Nieves y al rey del reino de Har. Fue una coincidencia que ambos aparecieran juntos. El corazón de Bailey latía con fuerza. Además de él, otros también aparecieron a la vista. Un pequeño espadachín con una capucha que cubría su rostro y cuerpo, y una mujer muy hermosa con cabello azul. Había un total de 5 desconocidos. Mientras tanto, alguien familiar llamó su atención. Sam. Sam miraba a su alrededor nerviosamente, sin ocultar su tensión. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Bailey. Aunque parecía inquieto, la mirada ardiente hacia ella permaneció. En circunstancias normales, habría pensado en el significado de esa mirada, pero no tenía tiempo para eso. Gracias a Dios, sobrevivió. Sam no fue víctima de los dragones mestizos. Se sintió aliviada al saber que al menos un caballero sobresaliente del futuro todavía estaba vivo. Al mismo tiempo, Bailey se dio cuenta de algo. Un grupo que bloqueó al equipo de erradicación. Entre ellos presuntos enemigos, Sam permaneció ileso, a diferencia de los dragones mestizos. Bailey miró al comandante Yenyu. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Ya estaba mirando a Bailey. La boca de Yenyu, que había estado en silencio hasta ahora, se abrió.
El reino de Har nos ha traicionado. Sam estaba con los enemigos por lo que Yennew lo consideró una traición. Sin embargo, antes de acusar a Har de traición, debería haber interrogado al Har de mayor rango presente, Bailey, para comprender la situación. Sin embargo, Yennew no pasó por ese proceso. ¡Ah! Bailey se dio cuenta al ver esa actitud. Está confirmado. Independientemente de si el reino de Har traicionó o no, Yennew había juzgado que esta situación era una traición de Har. Al mismo tiempo quería matar tanto a los enemigos como a la gente del reino de Har. Quería informar al Sacro Imperio sobre su juicio como un hecho. Y el resultado sería, no puede ser. La guerra entre el reino de Har y el Sacro Imperio. Bailey abrió la boca apresuradamente. No. Tenía que decir que no los conocía. Pero por un momento dudó. Podía ignorar a las personas que habían salvado a Sam. Por supuesto, incluso si decía que los conocía o no, Yennew los mataría de todos modos. Su respuesta no importaría mucho en el gran esquema de las cosas. Pero, a pesar de eso, surgió un momento de vacilación en su corazón. Esa pequeña brecha creó la peor situación para ella. Bailey vio el aura negra arremolinándose en la punta de la espada de Yennew. Al ver esto, se dio cuenta. Maldita sea. Yennew estaba más enojado que nadie ahora. Entonces pronunció sus palabras con la intención de hacerlas realidad. 2 mestizos dragón habían sido humillados de esa manera en el territorio del reino de Har, por lo que planeaba hacer que el reino de Har pagara por ello. Y... Está decidido a matarme. Sí, debería taparme la boca primero. Bastardo loco. La blasfemia salió de manera natural. Yennew, él era el más arrogante y el más loco. En el momento en que el aura negra se enroscó alrededor de la espada, esa aura desapareció. Bailey no podía ver más allá porque no era una maga. Aún así, entendió el resultado. Esa aura perforaría su cuello. Y desde allí Yennew mataría a todas las personas del reino Har y a esos individuos desconocidos. Bailey no podía cerrar los ojos por la injusticia y la ira. Signo de apertura de exclamación. Ruido sordo. Pero se escuchó un sonido atronador. Uf. Después de la explosión, el cuerpo de Bailey fue empujado hacia atrás por la ráfaga de viento. Aún así, no podía desviar la mirada hacia adelante. Aunque le picaban los ojos, pensó que no podía perder este momento. Ministro, Nim. Un asistente la sostuvo mientras su cuerpo era arrojado hacia atrás, pero ella simplemente miró hacia adelante, incapaz de creer lo que había visto hace un momento. Comillas. Aura. El aura negra de Yennew estalló en el aire. Ruido sordo, ruido sordo. Gotas de agua cayeron del cielo y se congelaron, formando cristales. Un látigo de agua salió volando y agarró el aura de Yennew, chocando con el aura y provocando una pequeña explosión. Si no fuera por el aura que Yennew liberó con poca fuerza para matar a Bailey, esta explosión no sería pequeña sino enorme. Comillas. Los ojos temblorosos de Bailey se volvieron hacia la mujer de cabello azul que emitía un brillo azul. Una hermosa apariencia que recordaba a los elfos, pero claramente, ella no era uno. Ministro, está bien. Incluyendo al ayudante, los caballeros del reino de Har se reunieron alrededor de Bailey. Bailey, ella era una figura muy importante para el reino de Har. El rey Denys había ordenado a los caballeros que la protegieran. Bailey se lanzó hacia adelante a pesar de que no había sustituto para bloquearla. Y luego, avanzó. Ministro, Nim, si presiona demasiado. El látigo de agua. Sí. Y ese brillo azul. ¿Quién entre los humanos en el continente sabe más sobre la gente bestia? Si le hicieras esa pregunta a Bailey, ella respondería que estaría en el templo central del Sacro Imperio. Los inquisidores, junto con la primera división de caballeros, son considerados los 24 sacerdotes más poderosos del Sacro Imperio. Bailey pensó que entre ellos había un experto en hombres bestia. Entonces, si le preguntaras quién es el segundo más sabio, ella respondería sin dudarlo. Ella misma. Capítulo 225, no sé nada, 8 tilde. La familia de Bailey ha contribuido a la diplomacia del reino Har durante generaciones. Como resultado, le enseñaron a Bailey desde muy temprana edad. La diplomacia en Har no debe limitarse a preocuparse solo por otros países. Gente bestia.
También le enseñaron sobre las diversas razas de gente bestia que existen en esta tierra. Era algo natural. Dado el extraordinario poder de combate de las razas de gente bestia, el reino Har era amigable con ellos y, por lo tanto, tenía que conocerlos tan bien como cualquier otro país, si no más. Ese poder es. Bailey, Nim, ¿estás bien? El corazón de Bailey comenzó a latir con fuerza. Después de que el imperio Har se convirtiera en un reino durante más de 150 años, su familia no pudo estudiar abiertamente a la gente bestia. Era un estudio que no debía hacerse. En cambio, tuvieron que enseñar cosas malas sobre la gente bestia externamente. Sin embargo, Bailey se enamoró de la gente bestia desde una edad temprana y adquirió conocimientos sobre ellos más allá de lo que su familia le enseñó, especialmente sobre la gente bestia antes de tiempos turbulentos. Como resultado, obtuvo el apoyo de los reyes anteriores y Dennis y fue ascendida a ministra de Asuntos Exteriores. Por supuesto, su conocimiento de la gente bestia era un secreto conocido solo por unos pocos. Como resultado de estos eventos, Bailey reconoció quién era la hermosa mujer frente a ella. Tribu ballena. Claramente, la mujer era de la tribu ballena. Una raza de gente bestia conocida por dominar el mar. Podrían considerarse como los primeros en términos de poder de ataque único entre varias razas de gente bestia. Pero ahora, incluso los descendientes de esa tribu eran desconocidos. Se decía que no quedaba nadie con vida. El corazón de Bailey latía rápido. Cabello rojo y cabello blanco. Y junto a ellos, otra presencia con cabello azul. Entre los que recordaban al Gran Ducado de Nieve y al Reino Har también estaba la tribu ballena. En este momento, Bailey, ella, no podía encontrar palabras para expresar sus turbulentos sentimientos. Además, no podía expresar estos sentimientos agitados en voz alta. Porque Yenyu estaba a su lado. En ese momento, Yenyu habló. Me preguntaba qué tipo de bestia humana sería, y resulta que es de la tribu ballena. Bailey, ella, se estremeció levemente. Yenyu notó la identidad de esa mujer. Yenyu, un dragón mestizo de primera generación. Se decía que había vivido durante más de 200 años. En otras palabras, había existido desde tiempos turbulentos. Y la mujer de la tribu ballena que captó la mirada de Yenyu habló. ¡Oh, qué alivio! Witira sonrió. Pensé que tendría que presentarme de nuevo. Por otro lado, Yenyu asintió con indiferencia mientras abría la boca. Parece que has existido desde antes de los tiempos turbulentos. Las palabras de Yenyu sorprendieron a los miembros de los alrededores. Un pueblo bestia que ha vivido durante más de 200 años. No era inaudito que existieran tales seres. Había pueblos bestia antiguos escondidos en diferentes lugares del continente. Encontrarlos y matarlos era una de las misiones secretas de la primera división porque eran diferentes a los pueblos bestia actuales. Comillas. Increíble. Otro dragón mestizo de primera generación habló. Un pueblo bestia que no muestra signos de ser pueblo bestia. Definitivamente deberíamos matarlo. Y luego continuó. Nine y Wei no eran rival para ella. Finalmente lograron comprender la condición de los dos dragón mestizo. Pero eso no significaba que pensaran que sería una pelea fácil. Entonces Yenyu le habló a Witira. No sé cuáles son tus pensamientos, pero deberías haber vivido en silencio. Yenyu bajó la voz. Silenciosamente, sosteniendo su espada, se acercó lentamente a los enemigos. Se supone que todas las personas bestia de la tribu ballena están extintas. Al escuchar estas palabras, la sonrisa de Witira se hizo más fuerte. Pero Yenyu todavía no mostró ningún cambio en su expresión. Si fueras el único que quedaba, deberías haber continuado con tu vida. Butilde. Un grito extraño se extendió desde Yenyu. Las expresiones de los miembros se iluminaron. La espada de Yenyu desató el grito. Yenyu, uno de los más grandes caballeros del imperio. La reputación que se ha ganado lo ha convertido en el mejor. Y al ver el espectáculo, uno de los dragones mestizos de tercera generación gritó. Comandante, deshazte de esa perra de sangre sucia ahora mismo. Mátala. Como si estuvieran de acuerdo con él, los otros dragones mestizos aumentaron su fuerza. Q. AGH. Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. A su alrededor, la gente común gimió de agonía, pero no les importó. Tilde. En cambio, aumentaron su impulso en respuesta al creciente sonido de la espada del comandante.
Algunos de ellos incluso sonrieron más ampliamente ante los gemidos de aquellos oprimidos por su fuerza. Un miembro del equipo de erradicación no pudo contener su ira y gritó: «¡Bestias!». Fue entonces cuando... Odio escuchar esas palabras. La boca de Witira se abrió. Miró a los dragones mestizos que habían hablado hace un momento. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Inconscientemente, se sorprendieron. Aunque no podían sentir ninguna fuerza, una presión inexplicable emanaba de ella. La experiencia acumulada por ella en innumerables batallas para proteger o gobernar el mar se manifestaba, aunque no fuera necesariamente la fuerza. En ese momento, la espada de Yenyu dejó de gemir. Los ojos de los miembros brillaron. «¿Ahora, atacarán?», preguntó Witira a Yenyu a la ligera. «Sí». Yenyu respondió con calma. Luego continuó hablando con indiferencia. «Es una suerte poder cazar ballenas en un lugar que no sea el mar». La expresión del ministro Bailey se endureció al escucharlo. «Sí, este no es el mar». Las ballenas eran fuertes en el mar, ya que necesitaban agua para desatar su transformación berserk. Este campo de batalla era extremadamente desfavorable para la mujer ballena. Bailey, ella, miró a la mujer ballena con pesar. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. En ese momento, los ojos de Bailey se abrieron. La mujer estaba sonriendo. «Yo, por otro lado, soy afortunada», dijo mientras sonreía. Bailey estaba desconcertada y las dudas surgieron en los ojos de Yenyu. Entonces, les dio la respuesta a sus preguntas. «Hay mucha agua aquí, ¿sabes?». La boca de Bailey se abrió de par en par y la desesperación se infiltró en los ojos de Yenyu. Ahora, finalmente vieron el agua en sus ojos. «Esto». Las breves palabras de Yenyu fluyeron en ese momento. Witira abrió los brazos. «Aunque es una pena que no sea agua de mar. De todos modos, no está mal. Temblar tilde. El suelo tembló. No, para ser precisos, el suelo debajo de ellos tembló». «¿Qué es eso?». Gritó uno de los dragones mestizos de la primera generación. «Es nieve». Aunque no era el mar, había una gran cantidad de agua. Exactamente, nieve blanca cubriendo todo. La mirada de Witira se volvió hacia el cielo. Vieron la nieve cayendo del cielo. Su tierra natal estaba en la parte norte del continente. Más específicamente, era una tierra formada por bloques de hielo flotando en el mar. Un lugar constantemente frío. Un lugar donde la nieve caía abundantemente. Un suelo de hielo que no se derretía ni siquiera en verano. ¿Por qué vivirían allí las ballenas? Witira no cuestionó la razón. Simplemente vivían contentas con el agua que las rodeaba. Witira, ella, dio un paso ligero. Zud tilde. Con un sonido sordo, el suelo volvió a temblar. O más precisamente, la nieve bajo los pies de Witira tembló. Chapoteo tilde. En algún lugar, se escuchó el sonido de las olas. Y la nieve se derritió. Se convirtió en agua. Un copo de nieve se convirtió en una masa de agua. Y luego se convirtió en una ola. ¡Boom! El sonido que debería resonar en el mar se extendió por la estéril tierra del norte en el momento en que la vista se amplió. Una ola masiva rodeó el área del equipo de erradicación. Se formó una pared circular de olas gigantes. Bailey quedó impresionada por la hermosa vista creada por las olas azules. Pero pronto se estremeció. ¡Chuaang! La ola se congeló en su lugar. Incluso las hermosas olas se congelaron. La pared gigante, a la que solo se podía llegar mirando hacia arriba, se detuvo como una ola que parecía golpear al equipo de erradicación en cualquier momento. Y la entrada a esa pared gigantesca existía solo donde estaba parada una mujer de cabello azul. Bailey, ella, se sintió como si estuviera atrapada en un estadio circular masivo. Este lugar parecía un escenario. No, no es así. Este lugar no era solo un estadio. Era una prisión. La mujer de la tribu ballena había encerrado al equipo de erradicación en una prisión de olas de hielo. La mirada de Bailey viajó a través de la abrumadora escena. Las ballenas eran más fuertes de lo que pensaba. Tal vez aún podamos ganar. Kug. Pero Bailey tuvo que caer al suelo gimiendo. No podía levantar la cabeza. La voz de Yenyu hizo eco. Si es una trampa, simplemente rómpela. La fuerza de Yenyu envolvió todo. Aunque no era violenta ni gigantesca, la energía intangible era tan afilada como una espada fría.
Los dragones mestizos que estaban perplejos y confundidos se dieron cuenta de la fuerza de Yenyu en un instante. La calma descendió sobre el equipo de erradicación. ¡Ah! La esperanza que había brillado en los ojos de Bailey se desvaneció nuevamente. Yenyu tiene una habilidad especial. El poder que solo los verdaderamente elegidos poseían. Él tenía ese poder, y por eso podía sentarse en la posición de liderazgo. Y Yenyu blandió su espada. SSHH. La energía oscura se elevó. Estaba apuntando directamente a la entrada circular de la prisión. La boca de Yenyu se abrió. El enemigo puso una trampa. Pero si eliminas la trampa. Según las palabras de un cazador que ha fallado en la caza, solo hay muerte. Fue en ese momento. Las consecuencias no son asunto mío. Witty, sosteniendo su espada, no mostró ningún signo de miedo e incluso pareció arrepentirse de irse mientras sonreía. Y miró a alguien. Yenyu también miró en esa dirección. Un hombre pelirrojo. Está a punto de actuar. ¿Cuál es la identidad de esa persona? Cuando algunos pensamientos cruzaron por la mente de Yenyu. Como hace frío, terminemos esto rápido. Kale, sosteniendo tranquilamente su espada, habló. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Y Yenyu se quedó sin aliento. K-K-U-G-H-H-H. Un débil gemido escapó de su boca. Sus pupilas temblaron, sus ojos se abrieron, su expresión cambió por primera vez. La sorpresa se reflejó en su rostro, abrió la boca pero no pudo decir ni una palabra. AGH. Entonces, se escucharon sonidos de gente cayendo y el sonido de armas siendo arrojadas. Pero Yenyu no podía mirar a su alrededor. Simplemente se arrodilló con una rodilla y apenas sostuvo la espada en su mano. ¿Qué diablos es esto? El aire lo apretó, una fuerza invisible lo oprimía. No, lo dominaba. Humano. Definitivamente pareces tan fuerte como mi torso. Kale, al escuchar las palabras de Raon, miró con indiferencia hacia adelante. La Suprema Primera División del Sacro Imperio. 5 personas. Entre ellos ninguno levantó la cabeza y miró a Kale. Todos se arrodillaron y jadearon como si le rindieran homenaje. A través de los oídos de Kale, la majestuosa voz de Dominatin Gaura resonó con un tono solemne. Oh, soy demasiado fuerte. Ni siquiera me he puesto la capa o la corona todavía, y nuestro oponente no es nada. Jaja, la próxima vez deberíamos competir con dragones para ver quién tiene más impulso. Y luego pensó Kale. Ah, hace frío. Tenía muchas ganas de tumbarse junto a la cálida chimenea de casa. Capítulo 226, no sé nada, 9 tilde. Humano, tienes frío. Kale notó algo sorprendido las palabras de Raon, quien parecía estar al tanto de su estado actual. Humano, ¿quieres que use magia para aumentar tu temperatura corporal? Pero ante las siguientes palabras de Raon, negó levemente con la cabeza. En ese momento Kale le había pedido a Raon y Rasil que no usaran magia. No, ¿qué tal si solo usas un poco de magia de apoyo para la temperatura corporal? Kale pensó por un momento. Por supuesto, sus ojos todavía estaban dirigidos a los 5 Dragon Half-Blood que permanecían de rodillas, sin pensar en nada más. Comillas. Y Bailey, el ministro de Asuntos Exteriores, no pudo articular una sola palabra al ver esa escena. Seguramente. Sin duda, hace un momento, Bailey estaba luchando por mantenerse en pie bajo la presión de la fuerza emitida por Yenyu y los Dragon Half-Blood despertados por esa energía. Especialmente, el cuerpo envejecido de Bailey era más vulnerable a la fuerza que otros. Si no hubiera sido por la fuerza mental que había acumulado durante mucho tiempo lidiando con la diplomacia en este débil reino, algo malo habría sucedido. Pero de repente, una enorme energía llegó como una ola llevada por el viento. Esa energía no la oprimió. Sin embargo, pudo sentir claramente la inmensa energía pasando sobre su cabeza. Si un dragón hubiera volado sobre su cabeza, no habría sentido algo así. Eso fue lo que pensó. Y esa energía eliminó toda la fuerza. No, para ser precisos, en el momento en que la energía se encontró con la fuerza que rodeaba al equipo de erradicación, se autodestruyó. Los mestizos dragón soltaron sus armas uno por uno y se sentaron nuevamente en sus lugares. Yenyu no soltó su arma pero se arrodilló sobre una rodilla.
Bailey nunca había visto una escena así en toda su vida. Un sudor frío corrió por su rostro. Si esa energía hubiera presionado a los dragones mestizos hasta ese punto, ella, una persona común y mayor, se habría asfixiado o desmayado en el momento en que lo enfrentó. Sus ojos se volvieron hacia el hombre pelirrojo. Esa persona es un dragón. Ella pensó por un momento. Pero, ¿qué dragón podría eliminar la fuerza que rodeaba a la gente del reino Har y presionar a los dragones mestizos? Oh. De repente, recordó un rumor. Había un dragón solitario en algún lugar del continente. Este dragón vagaba por todo el continente, salvando a la gente bestia y ayudando a los que sufrían las incursiones del templo. Pero Bailey nunca había descubierto su verdadera identidad y descartó el rumor como mera especulación. Entonces, ¿es ese dragón? No, la intuición de Bailey le dijo. Él no es ese dragón. La fuerza de esa persona era claramente diferente. Sus miradas se cruzaron. Bailey, inconscientemente, apartó la mirada de la mirada indiferente y tranquila de Cale. Oh, no, y... Al darse cuenta de su error, levantó la cabeza. Cook. Los dragones mestizos todavía no se recuperaban. Observó atentamente el miedo en sus ojos. Un coraje desconocido surgió dentro de ella. Levantó la cabeza con fuerza. Y luego miró al hombre pelirrojo. Quería entablar una conversación con él. Décadas de experiencia como diplomática le decían que debía capturar a ese hombre. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación. Los ojos de Bailey se abrieron de par en par. Por supuesto, él es Yenyu después de todo. Yenyu, el dragones mestizos, se estaba levantando lentamente, sosteniendo su espada. Ni siquiera gimió una vez. Aunque sus piernas temblaban, se puso de pie lentamente. La expresión de sorpresa pronto volvió a su expresión fría original. Sin embargo, los ojos de Yenyu estaban rojos, congestionados y a punto de estallar. Comillas. En sus pupilas, que no pronunciaban palabra, se reflejaban muchas cosas. Yenyu se puso de pie y miró a su alrededor con dificultad. Vio a los dragones mestizos sentados a su alrededor. No tenía intención de culpar a esos subordinados. Como si mi corazón se hundiera. La inmensa energía que lo envolvía le dificultaba la respiración y sentía que su corazón podría explotar en cualquier momento. No, sentía como si pudieran arrancarle el corazón en ese mismo momento. Aunque sabía que algo así no sucedería, Yenyu imaginó esa situación para sí mismo. Era terror. Esta energía le susurraba. Sométete. Entrégate incluso al más mínimo aliento superficial. O de lo contrario, morirás. Así es como susurraba. Yenyu había experimentado esta sensación varias veces en su vida. Dragones. Cuando se enfrentó a un dragón, experimentó este miedo por primera vez. Aunque parecía haberse convertido en un gran ser al heredar la sangre del dragón, el miedo de ese momento quedó claramente grabado en su cuerpo como una inscripción. Miedo al dragón. No debes rebelarte contra eso en absoluto. Sin embargo, incluso cuando se enfrentaba a esta energía ahora, Yenyu se puso de pie. No tenía más remedio que hacerlo. Podía sentirlo claramente ya que heredó la sangre del dragón y podía usar la fuerza. ¿Quién eres tú? Ese poder no era la fuerza. Ni siquiera era el miedo del dragón. No era el poder de los dragones. Yo. Cale respondió honestamente. Soy humano. Un dragón de primera generación que apenas levantó la cabeza a su lado, gritó. Mentira. Un humano no puede usar este tipo de energía. Era una tontería. No había nadie más que se moviera tan libremente como Yenyu, pero los dragones mestizos, aunque oprimidos por esa energía, comenzaron a recuperar la conciencia uno por uno. Por supuesto, solo la primera generación, que había experimentado el impulso del dragón varias veces, pudo tomar medidas prácticas, mientras que la tercera generación todavía luchaba por levantar la cabeza. No es tan aterrador como el miedo al dragón. Los dragones mestizos que habían experimentado el miedo al dragón muchas veces llegaron a esa conclusión en ese momento, y su líder, Yenyu, dijo. Comillas. No es mentira. ¿Qué? Los dragones mestizos de primera generación se detuvieron. Su líder estaba diciendo que la persona pelirroja era humana. Es imposible. Los dragones mestizos que habían dicho que era mentira hace un momento, estaban a punto de decir esto, pero pronto cerraron la boca.
Si no es humano, ¿entonces qué es? Esa pregunta surgió. Elfo, enano, gente bestia, fuera lo que fuese, dejó claro que no era un dragón. Era diferente al poder de los dragones, aunque no sabía en qué sentido. Yenyu se dio cuenta de cuál era la diferencia. Siento repulsión. Aunque el miedo al dragón era aterrador, él no sentía repulsión. Quería someterse a ese poder, pero al enfrentarse a esta energía, instintivamente sentía rechazo y desprecio. Por lo tanto, le causaba aún más miedo. Necesito eliminar a ese humano, o mejor dicho, a esa monstruosidad, para que podamos sobrevivir. Su instinto le advertía constantemente. No sabía por qué le estaba dando esta advertencia, pero no podía ignorar esta intuición. Según las palabras de papá, algo está sucediendo cerca de las montañas Erge. Eso también podría ser algo que ponga en peligro al Sacro Imperio. Gotas de sudor corrían por el rostro de Yenyu. En medio de la paz que lo rodeaba, recordó los días tumultuosos en los que vivió en el campo de batalla hace más de 200 años, luchando por sobrevivir, cruzando la línea de fuego. Pip tilde. Un zumbido resonó en sus oídos. De repente, su cuerpo se enderezó por sí solo. Pi, p tilde. La fuerza agarró la mano que sostenía la espada. Mientras el zumbido resonaba en los oídos de Yenyu, su cuerpo gradualmente se liberó del miedo. Oh. Susurró Kale con admiración. Es un atributo. Como en respuesta a su pregunta, una aura negra emergió nuevamente de la espada de Yenyu. Un negro muy oscuro y elegante, diferente al de Choi-An. Signo de apertura de exclamación. Kale, usemos más de nuestra fuerza. Solo he usado menos de la mitad de mi fuerza, así que ¿por qué no usar aproximadamente la mitad de mi fuerza para poner a esos tipos de rodillas correctamente? Kale ignoró la voz del aura dominante. En cambio, miró fijamente a Yenyu, porque respondió a la pregunta de Kale sobre si era un atributo. Sí, es un atributo. Goteo tilde. Gotas de lágrimas negras fluyeron de los ojos de Yenyu. ¿Puedo preguntar qué habilidad es? Mientras Kale hacía la pregunta, recordó al dragón mestizo que residía en el castillo negro y la luz que usaba el tipo que se convirtió en dragón de hueso, una luz que casi los llevó a la muerte en varias ocasiones. Era poderoso. Era realmente fuerte. Este tipo llamado Yenyu es igualmente fuerte. Kale pronto obtuvo la respuesta que estaba buscando. Oh. Oh. Tanto Kale como el aura dominante exclamaron con admiración. Mi atributo es. Respondió Yenyu con calma. Combate. Un aura negra ondeó alrededor de Yenyu. Mientras se acercaba a Kale, el aura dominante de Kale desapareció, o mejor dicho, fue empujada hacia atrás. Comillas. Yenyu exhaló, dio un paso ligero hacia adelante. Signo de apertura de exclamación. Ruido sordo. El suelo tembló. De ahora en adelante, este es el campo de batalla. Combate. Desde el momento en que Yenyu se reconoció a sí mismo como en el campo de batalla, sus habilidades físicas aumentaron dramáticamente. Además, podía moverse libremente en cualquier situación de desventaja, especialmente una habilidad que le permitía escapar del aura del dragón. Gracias a eso, podía tomar la posición de comandante entre los dragones mestizos con habilidades excepcionales. Nada puede interponerse en mi camino. Aún así, lágrimas negras seguían fluyendo por sus mejillas. Había un límite de tiempo para usar esta habilidad. Debo deshacerme de él rápidamente. ¿Y si eso no es posible? Creemos una oportunidad para escapar. Si al menos uno de los dragones mestizos pudiera regresar al imperio, podrían confiar en que el imperio se encargaría del resto. Yenyu miró a su lado por un momento, y aunque fue fugaz, el dragones mestizos de primera generación que recibió su mirada asintió levemente. Siendo el más hábil en magia entre ellos, seguramente escaparía si se le presentara la oportunidad. Ruido sordo, ruido sordo. Su corazón estaba a punto de estallar. La sangre de dragón fluyó violentamente por su cuerpo. Plaf. La fuerza se apoderó de la mano que sostenía la espada. Corte. El aura negra surgió de nuevo como una explosión, y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Hacia la persona pelirroja. Se dirigió hacia él. Me desharé de ti sin falta. Yenyu expresó su deseo. Cuanto más fuerte era la voluntad, más poderosa se volvía la habilidad. Sin duda, él ganaría en este campo de batalla. Su firme convicción llenó el lugar. ¡Pum! ¡Pum!
Su corazón latía con fuerza. En ese momento Yenyu no temía ni a la tribu ballena ni a los otros espadachines. Ni siquiera al hombre pelirrojo frente a él. Yenyu el Berserker, su apodo creado en base a la batalla, estaba completo. TTUDUK. La armadura se abrió, su cuerpo creció de tamaño. Su aura se hizo más grande. La fuerza se volvió más de 10 veces más fuerte. La energía a su alrededor parecía tomar una forma masiva. Parecía una bestia que se había vuelto completamente loca. Cualquiera. Si te acercas te mataré. La poderosa voluntad que había construido mientras cruzaba innumerables campos de batalla se desató. En unos pocos pasos se encontró con la persona pelirroja y pronunció un veredicto. No puedes detenerme. Drip tilde. En ese momento, las lágrimas negras volvieron a caer y la sangre de dragón se extendió por todo el cuerpo de Yenyu, liberando decenas de veces más fuerza que antes. Kale abrió la boca. ¿Por qué debería detenerte? Diciendo eso, soltó una risa burlona. Yenyu pudo ver al que bloqueaba su camino. De hecho, ese hombre apareció de repente. Y entonces, esto es molesto. Extendió su puño. ¡Bang! Un rugido resonó. Comillas. ¿Qué es esto? El oponente bloqueó fácilmente. La fuerza de Yenyu, un momento en el que la pregunta estaba a punto de estallar de su boca. Zud. El oponente lo abofeteó. Sí, lo abofeteó directamente. No era ninguna forma refinada de arte marcial. Simplemente lo abofeteó. Realmente no puedo sentarme y escucharte. Bang. El cuerpo de Yentu rodó por el campo de nieve. Fue atrapado por el cuello mientras rodaba torpemente por el suelo. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Podía ver las pupilas alargadas mirándolo. Era un dragón. Un hombre con cabello corto y gris sonrió maliciosamente. Oye, déjame golpearte un poco más. Y luego lo golpeó de nuevo. Zud, golpeó donde ya había golpeado. Yenyu no pudo detener los puños de ese hombre ni siquiera con sus habilidades manifestadas. Su cuerpo fortalecido se sentía cada vez más dolorido. ¿Cómo es posible que me duela tanto? Ni siquiera los dragones usando sus habilidades podían lastimarlo tanto. Como alguien con una firme voluntad de luchar, no debería sentir dolor al recibir un golpe. ¿Pero por qué? Yenyu, lleno de preguntas, fue interrumpido. ¿En qué estás pensando? ¿Crees que puedes pensar ahora mismo? Tenía razón, no podía pensar en nada mientras el dragón se reía y lo golpeaba. Dolía demasiado. A pesar de tener la fuerza que lo convirtió en un guerrero berserker, la fuerza que lo hacía inmune a cualquier restricción, ahora era inútil. El dragón, Rasil, golpeó una y otra vez. Además, solo golpeó donde dolía. ¿Por qué? Aunque tengo la voluntad de luchar. En el momento en que Yenyu dejó escapar la pregunta, incapaz de contener su gemido. El dragón se detuvo, y el dragón que sostenía el cuello de Yenyu miró a su alrededor. Miró a los dragones mestizos y a los ojos de Yenyu. Entonces, abrió la boca. ¿Qué están mirando? Estos idiotas no les importa nada. No tenía ni rastro de dignidad. Estoy de mal humor ahora. Que están fingiendo no ver. Sin embargo, la inmensa energía que emanaba de él era claramente Dragon Fear. Mientras los cuerpos de los dragones mestizos y Yenyu temblaban, el dragón de cabello gris Rasil giró la cabeza. Y miró a Yenyu. Tu atributo es combate, ¿y qué? Levantó el puño. Soy indomable, malditos bastardos. El atributo de Rasil era indomabilidad. Indomabilidad, alguien que no se rinde ante ninguna dificultad. Con ese atributo, Rasil derribó fácilmente a Yenyu, quien se retorcía después de recibir un buen golpe. Estos bastardos, si han heredado la sangre de los dragones, deberían comportarse correctamente. ¡Pum! ¿Qué? Sangre sucia. ¿Y qué? Deshacerse de Kale en Ituse. ¡Pum! Malditos bastardos. No, ¿qué pasó con los dragones en este maldito mundo? ¡Pum! Tos. Especialmente, ¿por qué los dragones son dioses? Estoy harto de eso. Me gustan más los dragones que los dioses. ¿Por qué actuar como un dios aburrido? ¡Pum! ¿Y por qué me haces hacer cosas inútiles? Ese viejo. Dodori y Raon son jóvenes, y Eruhaven y Mila tienen cosas que hacer.
Rasil, el dragón con el atributo de indomabilidad, estaba muy molesto por tener que lidiar con los dragones mestizos confiados por las órdenes del dragón antiguo Eruhaven durante su tiempo libre. Nunca pensó que tendría que hacer algo así en su tiempo libre. Ah, esto es molesto. Pum, pum. Y Yenyu, que estaba recibiendo golpes, se desmayó. Oye, parece que todavía está vivo, revísalo. Kale pensó por primera vez en mucho tiempo en las palabras que dijo Rasil mientras arrojaba a Yenyu frente a Kale. Una respuesta digna de un dragón. Un dragón desvergonzado, arrogante y desenfrenado. Rasil era un dragón que encajaba perfectamente en esa descripción. Se volvió hacia los dragones mestizos que inclinaban la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Vas a usar magia? ¿Vas a huir? ¿También quieres una paliza? Tap. Uno de los dragones mestizos emitió un sonido de sorpresa involuntario. Y Kale aplaudió inconscientemente. Plap. ¿Qué pasa? Cuando Rasil lo miró con expresión molesta, Kale respondió con calma. Eres realmente alguien confiable. HPMH. Rasil frunció el ceño y selló la comisura de sus labios con desdén. Capítulo 227, no sé nada 10. Humano, me gusta mucho Rasil. Como dijo Raon Dragon, Rasil parecía visiblemente complacido con las palabras de Kale sobre ser un buen apoyo. Kale miró a su alrededor. Clope y Hana estaban en ambos lados. Ambos permanecieron en silencio sin decir una palabra. Había una razón por la que los trajo aquí deliberadamente. Aunque Raon pensó que los trajo debido a la conmoción, la realidad era diferente. Los traje aquí para confirmar si estos dos pueden luchar dentro de mi aura. Originalmente, cuando el Knight Commander, Yenyu, intentó saltar sobre Kale, Clope y Hana se habrían turnado para proteger a Kale y competir contra Yenyu. No sabía que Rasil intervendría de repente. Y no sabía que perderían tan fácilmente. HMPH. El aura dominante resopló. Es natural, sus atributos fueron completamente abrumados. El atributo de combate de Yenyu y el atributo de indomabilidad de Rasil. Aunque el atributo de Yenyu también era bastante poderoso dependiendo de cómo se usara, no podía usar su fuerza contra la indomabilidad de Rasil. A pesar de chocar con resoluciones similares, Yenyu ni siquiera podía contraatacar adecuadamente. Kale pensó de repente, pero no podía expresar ese pensamiento en voz alta. Es débil. Kale giró la cabeza porque sintió que alguien había leído su mente. Allí, Hana, con ojos brillantes debajo de su capucha, miró a Kale. Oye, dijeron que me dejarían luchar hasta el contenido de mi corazón, pero ¿por qué todos son tan débiles? La voz de Raon siguió. Humano, hay algo mal con la vista de Hana. ¿Por qué podría ser eso? No lo sé. Kale evitó la mirada de Hana sin decir una palabra. Este es el Sacro Imperio con el poder nacional más fuerte en Apitoyu. La primera división de caballeros, la fuerza militar más fuerte del imperio. Pensó que serían extremadamente fuertes compuestos por dragones mestizos y humanos. No es tan fuerte como pensaba. Ya sea Wei y Nine, por ejemplo. Comparados con nuestro dragón mestizo. No son demasiado débiles. Por supuesto, nuestro dragón mestizo, que se había convertido en un dragón de hueso, no era un dragón mestizo ordinario nacido entre un dragón y un humano, sino una quimera. Además, la persona que se comió los corazones de varios dragones, empezando por los hijos del señor dragón, ese era nuestro dragón mestizo. Oye. Kale se sorprendió por un momento. ¿Por qué dije nuestro después de ver al dragón mestizo? Kale pensó. Debería decidirme por un nombre rápidamente. Como aún no habían decidido un nombre, siguió usando la palabra nuestros debido a la confusión con los otros dragones mestizos. De todos modos todavía son demasiado débiles. La primera división de los caballeros compuesta por dragones mestizos. Eran realmente la fuerza militar más fuerte del imperio. Necesito averiguarlo. Kale organizó sus pensamientos y abrió la boca. Tenía que llevar a esos dragones mestizos que se inclinaban ante Rasil de regreso al escondite. Porque sus bocas son información. Pero Kale no pudo seguir hablando. ¿Por qué? Una de las dragones mestizas que no se había levantado correctamente debido al miedo al dragón, abrió la boca. Era una de la tercera generación. ¿Por qué un dragón protege a los humanos? Su expresión realmente parecía incomprensible. Pero no había nadie para responderle.
Kale, como si no hubiera escuchado, dijo sin preocupación. Rasil, Nim, es hora de recuperarlos. Cuando Rasil lo miró, Kale sonrió y habló. Realmente eres alguien confiable. HMPH. Rasil, que resopló, abrió la boca. Si los dejo en tus manos tardaré demasiado. Lo haré yo misma. No tiene sentido. Exclamó de nuevo como un grito la dragona mestiza de tercera generación. La mirada de Rasil se volvió hacia ella. ¿Cómo puede un gran dragón seguir las órdenes de este miserable humano? ¿Por qué? Realmente no podía creerlo. En toda su vida creciendo, viendo y escuchando, nunca había habido una situación como esta. Un dragón escuchando a los humanos. Esto es, una gran vergüenza para la existencia de los dragones. De repente, una mano voló hacia ella. ¡Paf! ¡Kug! Su barbilla fue golpeada por el puño de Rasil y fue arrojada hacia atrás. Este dolor era completamente nuevo. Parecía que las lágrimas estaban a punto de estallar. Apenas giró la cabeza para mirar al dragón que la golpeó. Y se sorprendió. La mirada de los ojos del dragón mirándola en silencio. Esos ojos eran sin duda los ojos de un dragón. Con la mirada de alguien que ni siquiera quería hablar con ella, la miró. Los dragones miraban a los dragones mestizos de esta manera, a pesar de que heredaban su sangre. Por supuesto, algunos dragones los trataban con amabilidad, pero muchos de ellos ni siquiera se molestaban en mirar a los dragones mestizos. Ella pensó que eso se debía a que eran absolutamente grandes y tenían sangre pura. ¡Qué molesto! En cambio, la mirada desdeñosa del dragón la hizo sentir extrañamente aliviada. Pero estaba aún más sorprendida por lo que siguió. Rasil, él, estaba lleno de irritación mientras hablaba. ¿Por qué hay gente con mentes tan estrechas? Signo de apertura de interrogación. Mentes estrechas. El dragón mestizo se sorprendió. Estrechas. Esto es verdad y justicia. Aunque algunos dragones la despreciaban, la dragona mestiza, que creció aceptando su sangre, abrió la boca. Sintió cierta responsabilidad. Una gran oportunidad para proclamar la verdad al dragón que tenía frente a ella. Entonces, habló. Oh, gran dragón que mantiene a salvo este mundo en ruinas y abandonado por los dioses. La voz de la dragona mestiza resonó en el desolado campo nevado. Los dragones son dioses. Mientras tanto, otro dragona mestiza jadeó, calmando su mente. Era la dragona mestiza a quien Yenyu había mirado en ese momento. La oportunidad es ahora. Pensó en el momento en que su loco compañero estaba hablando con el dragón. Tengo que escapar. No importaba lo que tuviera que hacer. Pensó en cosas que podía hacer. La teletransportación no es posible. Un hechizo de esa magnitud sería detectado por el dragón. Por un tiempo muy corto, sería posible usar magia con el uso de maná. El momento en que el dragón se dio cuenta de que estaba usando magia sería el momento en que todo terminaría. Sin duda, debo informar esta situación al imperio. Miró a su alrededor. 2 dragones mestizos de tercera generación, excluyendo a Nine y Wei. Uno estaba en pánico y hablando incoherentemente, mientras que el otro parecía fuera de sí. Era comprensible en esta situación. Entonces, miró a los ojos a otro dragones mestizos de primera generación. Asintió levemente. Sí, ¿qué otra opción tengo? Parecía que el otro entendió su intención. Había tomado su decisión. Lo único que podía hacer. No hay otra opción más que usar Runaway. El dragón mestizos decidió usar Runaway como último recurso. Maldita sea. Y seguramente, el final sería la muerte. Los dragones mestizos de primera y segunda generación sabían algo que la tercera y cuarta generación no. Eso era Runaway. Al liberar la sangre de dragón dentro de sus cuerpos obtuvieron una fuerza más poderosa, pero el único final es la muerte. No hay otra opción. El dragón mestizo decidió usar ese poder. Su lealtad al imperio y al templo era profunda, a diferencia de la segunda y tercera generaciones con lealtad superficial. Por el imperio. Es por las reglas del mundo. Los dragones y el templo salvaron al mundo del caos. En ese momento, la voz del dragón mestizo de tercera generación que estaba diciendo tonterías resonó. Es el deber natural de los humanos rendir homenaje a los dragones como dioses. Mujer loca. Una carcajada se le escapó involuntariamente, pero se la tragó por dentro. Ruido sordo. Ruido sordo.
Su corazón latía rápido. Si pierdo el control. Y luego, si muero. El templo central lo sabrá. La muerte de un dragón mestizo sería detectada inmediatamente en el templo central. Especialmente si muero mientras activo Runaway. No habrá una alerta de grado rojo, el más alto, o una de grado verde, o incluso menos, durante Runaway. Eso solo será útil para el templo. Ruido sordo. El latido del corazón se sintió de nuevo. La mayoría de los dragones mestizo de la primera generación han muerto. Los que sobrevivieron no son muchos. Así es como moriré. Y hoy él también moriría. La tensión aumentó, el miedo a la muerte, la lealtad al templo. Debemos evitar los ojos de ese dragón. Evitar la mirada del dragón y activar Runaway instantáneamente. Y solo hay una manera. Romper la joya. Joya. Esta era la palabra que se refería al brillante cristal incrustado en el lado derecho del pecho del dragón mestizo. Al romper ese hermoso cristal que es evidencia de heredar la sangre del dragón dentro del cuerpo se desbordaría. Lo perforaré instantáneamente con maná. Inspeccionó los alrededores. Cuando seguimos las leyes del mundo creado por los dragones, este mundo encuentra el equilibrio. Las miradas se centraron en el dragón mestizo de tercera generación que predicaba la doctrina. Incluso Rasil parecía estar tratando de entender lo que estaba diciendo. Lentamente movió su mano hacia la derecha, hacia el pecho. En un instante. Reunió maná en su mano y, en un instante, atravesó la joya. Eso es todo. Su mano tembló, porque estaba pensando en atacar su propio cuerpo con su propia mano. Pero su mente se calmó. Todo es por las reglas de este mundo. Recitó una de las doctrinas mientras miraba al dragón y apretaba su mano derecha con fuerza. Fue en ese momento. Huido. Su corazón se hundió, los ojos del dragón mestizo se abrieron de par en par. Alguien gritó, huido. Giró la cabeza en dirección al sonido. El dragón mestizo puede usar huido. Bailey, el ministro del reino de Har, lo miró fijamente y gritó. Si el dragón mestizo se sale de control y muere, la noticia se extenderá al templo. Incluso el dragón mestizo abrió la boca involuntariamente. ¿Cómo te atreves? Signo de apertura de interrogación. A decir esas cosas. Antes de que pudiera continuar, Bailey le sonrió. Era una sonrisa más de arrepentimiento que de alegría. Bailey, gritó internamente. No nos quedamos de brazos cruzados. El reino de Har había reunido información de alguna manera. Dada la situación en la que no podían cultivar la fuerza militar adecuada bajo la vigilancia del imperio, al menos deberían tener información. Era información recopilada al azar. Una de esas piezas de información era esta. No fue en vano. Bailey, ella, sonrió al ver que el rostro del dragón mestizo se retorcía de sorpresa y desesperación. Ah. En ese momento, una voz tranquila resonó. El dragón mestizo tembló al escuchar la voz que venía justo frente a su nariz. Cuando llegó, ni siquiera sabía quién se acercaba. Volteó lentamente la cabeza. Un hombre de cabello blanco tranquilamente confiable continuó. Vi que tu comportamiento era extraño, así que te observé con cautela. Fugitivo, dices. Eso sería problemático. Un hombre de cabello blanco y ojos penetrantes miró al dragón mestizo. De alguna manera parecía sagrado. Por un momento se preguntó si era un sacerdote. Sonrió con calma. Y dijo. En su camino, las variables no deben aparecer. Él. Antes de que el dragón mestizo pudiera cuestionar la palabra, las palabras del hombre de cabello blanco apenas llegaron a sus oídos. Corte. Su propia mano tratando de perforar su pecho derecho. Esa muñeca fue cortada y cayó al suelo. La situación en la que su mano cayó en la nieve, esparciendo sangre roja, fue surrealista. Cuando el dragón mestizo se quedó sin palabras, incapaz de sentir dolor ante la vista algo irreal. El hombre de cabello blanco, Clopé, miró a Kale con una sonrisa. Clopé dijo que las variables no deberían aparecer en el camino de él. Es así. Con las palabras que pronunció, Kale se quedó sin palabras de una manera diferente. Loco. Ante las palabras murmuradas por la maestra de la espada Hana, Kale estuvo a punto de asentir inconscientemente antes de contenerse y abrir la boca con esfuerzo. Primero, hagamos que todos se desmayen. Y se acercó a la gente del reino de Har.
Eres Bailey. Bailey agarró la mano que le extendió Kale, quien habló muy amablemente, y se puso de pie. Ella miró al hombre pelirrojo y pensó. Tal vez ahora estaba participando en el comienzo de un evento monumental. La oportunidad de que las reglas de este mundo cambiaran una vez más. Con una expectativa desconocida, el corazón de Bailey, que pensaba que ya estaba envejeciendo, comenzó a latir. Kale le entregó una taza de té caliente al ministro de Asuntos Exteriores Bailey, que estaba sentado frente a él. Y Bailey aceptó la taza con una expresión llena de confusión mientras abría la boca. No sabes nada. Respondió Kale con bastante suavidad. Sí, no sé nada. Simplemente dijo la verdad. Muy firmemente. No soy del Gran Ducado de Snow. Nunca he oído hablar de esa familia ni sé nada sobre ella. En realidad, no tengo ninguna conexión con esa familia. No hay el más mínimo vínculo entre nosotros. Kale habló con firmeza para evitar futuras preguntas sobre el asunto. Ah, ya veo. Bailey, a cargo de los asuntos diplomáticos, se convenció a sí misma con una negación tan rotunda. Negar con tanta fuerza es como afirmar, pensó. Claramente, el hombre descubierto tenía alguna conexión con el Gran Ducado de Snow. Capítulo 228, no sé nada, 11 tilde. La relación entre el hombre frente a él y el Gran Ducado de las Nieves. Solo esta frase complicó la mente de Bailey. Mientras tanto, Kale tomó un sorbo de té de limón. Se ha vuelto más cómodo. Tan pronto como escuchó que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Har estaba entre los miembros del equipo de erradicación, Kale se sintió mucho más a gusto, pensando que no tendría que pasar por este proceso inconveniente. Será más fácil conocer al rey. Como alguien que había considerado brevemente cómo infiltrarse o visitar el palacio, la situación actual le pareció realmente agradable a Kale. Ministro, Nim. Entonces la voz de Kale salió naturalmente suave. Quizás nuestras acciones han dañado a Har. Secuestraron al equipo de erradicación del Sacro Imperio. Hubo algo de derramamiento de sangre en el proceso. Kale, considerando la futura relación amistosa con el reino de Har que tendría que establecer, preguntó por cortesía. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Entonces, la expresión de Bailey se endureció por un momento, pero volvió a la normalidad como siempre. Kale no se dio cuenta de esto en el breve momento, pero el corazón de Bailey comenzó a latir con fuerza. Es una prueba. Ningún caballero o fuerza del reino de Har podría detener a la primera división del Sacro Imperio. Aquellos que dominaban fácilmente a tales seres estaban preocupados por el reino de Har. A cambio, el reino de Har debería preocuparse por no ofender los sentimientos de tales individuos. El significado detrás de esa pregunta es doble. En este momento, las décadas de experiencia e intuición de Bailey trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores eran evidentes. Kale Enituse. El líder de individuos poderosos cuya identidad se desconoce. La pregunta que planteó, nuestras acciones han dañado al reino de Har. En su interior, Bailey entendió dos cosas. Primero, debe significar que están observando cómo se desarrolla el reino de Har. No había examinado completamente la influencia de Kale Enituse, que todavía estaba en este castillo negro. Pero escuchó que al menos un centenar de personas estaban aquí. Hay gente fuerte que aún no he visto. Porque Kale Enituse y todos los miembros de este castillo no temían al Sacro Imperio. Entonces, están interesados sobre si el reino de Har está alineado con el Sacro Imperio o no. Y dependiendo de la actitud del reino de Har, decidirán su dirección futura. Por supuesto, siguen siendo amigos del reino de Har. Por eso salvaron la aldea y rescataron al caballero Sam. Hasta este punto, Bailey, ella, podía deducir la segunda intención de forma natural. Comillas. Debe estar relacionado con el Gran Ducado de las Nieves. Así que, incluso mirando a Bailey, no podía ocultar su preocupación por el reino de Har. Bailey decidió su respuesta. Sabía qué decir. Ser Kale. Kale, el líder de individuos poderosos de identidad desconocida. No estaba buscando una respuesta de sí o no a la simple pregunta de si causaba problemas. ¿Tienes la intención de visitar el palacio? Bailey pudo ver una sonrisa más fuerte en el rostro de Kale en ese momento. Kale preguntó gentilmente con una sonrisa. Si quiero visitar, ¿qué planeas hacer?
Mientras intercambiaban preguntas, Bailey ofreció una respuesta en lugar de una pregunta. Te acompañaré. De acuerdo. Cale sonrió aún más satisfecho. Pero tendremos que movernos discretamente. La expresión de Cale se volvió extraña ante las palabras de Bailey. Preguntó directamente, ¿hay alguien en el palacio que no quiera darnos la bienvenida? Bailey respondió, admirando la astucia de Cale al comprender de inmediato lo que quería decir. Sí, hay mucha gente así, pero Su Majestad estará esperando. Su Majestad el Rey es hostil al Sacro Imperio, y se puede decir que bastantes de sus súbditos se han unido al bando del Imperio. ¿Eso es correcto? Cale preguntó sin más preámbulos. Ministro, representa la voluntad del reino de Har. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién ostenta el liderazgo del reino? Mientras el primer ministro y yo estemos vivos, Su Alteza de alguna manera logrará lo que quiere. Sin embargo, el primer ministro y yo somos viejos. Bailey y el primer ministro estaban a cargo de los asuntos exteriores e internos, respectivamente. Se decía que los dos apoyaban firmemente al rey. Sin embargo, debido a que eran viejos, también significaba que la dirección del poder podía cambiar en cualquier momento. Cale habló de inmediato. No me gustan las cosas que son molestas y requieren mucho tiempo. A mí tampoco. Vayamos a ver a Su Majestad el Rey primero antes de que el imperio se entere. Cuando el rey de un país se encontraba con alguien, tenía que ser a discreción del rey. Bailey dio su confirmación aquí. Cale Enituse y sus colegas eran claramente los que el rey había estado esperando. Ella continuó. Originalmente, tomaría mucho tiempo llegar desde aquí a la capital, pero no preferirías usar la magia de teletransportación. Sí. Bailey, al ver al dragón Rasil, preguntó como si fuera obvio, y Cale asintió. Porque los dragones pueden usar magia ahora. Con el control del área a través de la sangre de dragón, la teletransportación también es posible. Al ver la actitud tranquila de Cale, Bailey observó atentamente antes de preguntar con la mayor calma posible. Señor Cale. Era una pregunta muy importante. Tenía que obtener una respuesta clara. En el futuro causarás problemas al Sacro Imperio. Cale, sabiendo por qué Bailey estaba preocupado, respondió sin dudarlo. De principio a fin causaré problemas al Sacro Imperio. La expresión de Bailey se iluminó. Entonces, Ser Cale, no creo que cause problemas al reino de Har. Seguramente, Su Alteza responderá de la misma manera. Esas son palabras satisfactorias. Ministro, ¿puedo hacer 2 preguntas más? Por supuesto. Bailey estaba dispuesto a responder cualquier pregunta. Tos, pero... Un ataque de tos brotó de la boca de Bailey. Joven maestro, el mayordomo del Castillo Negro se acercó y le ofreció un pañuelo a Bailey mientras se dirigía a Cale. Creo que una larga conversación será difícil. Bailey asintió de acuerdo con las palabras de Cale. Tos, pero la tos continuó. Debido a su avanzada edad, había atravesado terrenos nevados y agotadores, además de experimentar la fuerza de los dragones mestizos con un cuerpo común. No era una lesión grave, pero su cuerpo necesitaba descansar. Estoy bien. Bailey trató de mostrar determinación. Entonces, déjame hacerte una breve pregunta. Cale. Solo hacía preguntas que necesitaban respuestas inmediatas. Como ministro de Asuntos Exteriores, Cale estaba seguro de que sería una experta en ese campo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo crees que le irá al Sacro Imperio en el futuro? La comisura de la boca de Bailey se levantó. Era la pregunta que había estado esperando. Esperarán hasta esta noche o mañana. Si el comandante Caballero Yenyu no informa nada para mañana, y si ninguno de los dragones mestizos muere. Levantó 3 dedos. Mostrarán 3 acciones al mismo tiempo. Escucharé atentamente. Mientras Cale se preparaba para escuchar en silencio, Bailey abrió la boca. En primer lugar, enviarán al equipo de erradicación de nuevo. Cale ya esperaba esto. Pero dentro de esa fuerza, además de los caballeros dragón, incluirán inquisidores. Cale levantó la mano momentáneamente para interrumpirla. ¿Quiénes son los inquisidores? Bailey se quedó en silencio por un momento. Luego, Cale sonrió y agregó. Realmente no sé nada. Bailey no le creyó. Seguro que finge modestia para encontrar la brecha entre la información que tiene y la del reino de Har. Así que una respuesta simple no era suficiente.
Tenía que contar historias ocultas, no las que se conocen comúnmente. Los inquisidores son, en teoría, quienes buscan y juzgan a personas o grupos sospechosos de herejía o sectarismo en el Sacro Imperio. Sin embargo, su trabajo real es limpiar. Limpiar. Sí, eliminan a todos los seres que interfieren con el templo y la conquista del continente por parte del Imperio. Inquisidores que han estado llevando a cabo operaciones de limpieza mientras se esconden en las sombras del Imperio y el templo. Se dice que su poder no es inferior al de los caballeros dragón. Y son una de las fuerzas poderosas que apoyan al Imperio. Y luego, Cale sabía que la explicación de Bailey no había terminado, por lo que hizo una pregunta. Bailey se dio cuenta de que lo que quería saber no era algo que se pudiera ver a simple vista, así que habló. Su cuerpo estaba cansado, pero sus ojos brillaban. Según lo que hemos descubierto en Har, creemos que los inquisidores herejes son la fuerza más poderosa del Sacro Imperio. Hizo una pausa en su discurso y calmó su garganta, que estaba a punto de toser. Tomó un sorbo del té que le entregó el sirviente de cabello blanco. Plop. Dejó la taza de té y Bailey continuó hablando. La razón por la que consideran a los inquisidores como la fuerza más poderosa es: se cree que son humanos, según la información que hemos reunido. Pero, según nuestras conclusiones a partir de la información recopilada, no son humanos. Entonces, Bailey, que había descubierto el hecho basándose en la información, no sabía lo sorprendida que estaba al principio. Los inquisidores son. Lo son. Elfos. Oh. Cale suspiró en su mente. Elfos. Eso no se le había pasado por la cabeza. Bueno, si los dragones controlan el árbol del mundo, y naturalmente, los elfos también actúan como subordinados. Cale asintió y habló. Entonces, el Sacro Imperio enviará otro equipo de erradicación de nuevo. ¿Y los otros dos? Bailey, recordando la expresión de Cale que parecía no tener reservas incluso después de escuchar la palabra elfo, habló. En segundo lugar, se comunicarán con Su Majestad el Rey. Para investigar lo que ha hecho el reino de Har, ¿verdad? Eso es correcto. Este también fue un procedimiento natural. Entonces, ¿qué pasa con el tercero? Bueno, sobre eso. Bailey dudó por primera vez en hablar. Pero pronto, sus ojos se dirigieron hacia Rasil, que estaba medio dormido en un rincón de la habitación. Siguiendo su mirada, Cale también miró a Rasil. No hace falta decirlo. Cale se dio cuenta de la tercera. Traer dragones, ¿verdad? Sí. Punto. Definitivamente lo harán. Desde que la Ciudad Santa se convirtió en un imperio, nunca hubo un momento en el que la mitad de la división de caballeros del Sacro Imperio se desconectara de repente. Entonces, la sede del templo, el Papa, se pondría en contacto con los dragones. Los dragones no vendrán inmediatamente a las montañas Erge, pero en caso de que eso ocurra, un dragón podría venir directamente aquí, dijo Bailey con cautela. Si vienen, será uno solo. Ya veo. Pensó Cale. ¿Y si capturamos a un dragón y lo interrogamos? Si Eruhaven Nim lo convierte en polvo, no hablará. Creo que sería fácil para 6 dragones derrotar a uno solo. Bailey tragó saliva. Era muy difícil no sentir anticipación al ver la expresión relajada de Cale y al dragón Rasil parpadeando como si estuviera a punto de quedarse dormido. Pero el cuerpo envejecido de Bailey también encontró difícil albergar esas expectativas. Bueno, Cale. Se levantó de su asiento. Ve y descansa rápido. Tan pronto como la preparación de la teletransportación esté completa, te veré de nuevo. Hay una cosa más, ¿verdad? Bailey recordó las 2 preguntas de Cale. ¿Cuál es la otra? Bueno. Cale dudó un momento antes de hablar. Los mestizos dragón son seres creados. Bailey suspiró mientras miraba el techo. El templo dice que los mestizos dragón son seres natos. Su mirada se encontró con la de Cale. Pero hemos estado haciendo suposiciones basadas en información recopilada durante décadas. Todavía era solo una suposición, no una certeza. Los dragones mestizos definitivamente son creados. En ese momento, la comisura de los labios de Cale se levantó y la voz del dragón que había estado en silencio llegó a los oídos de Bailey. Entonces, si golpeamos a los dragones mestizos podemos averiguar qué sucedió. Y el mayordomo que había estado atendiendo silenciosamente a Bailey habló.
Con una voz suave, Ron dijo, me encargaré del interrogatorio. Oh, los ojos de Bailey se abrieron de par en par. No era solo un mayordomo. Sí, déjamelo a mí. La respuesta casual de Cale la sorprendió aún más. No hay nadie a quien subestimar aquí. Un sudor frío se le escapó. Cale se dio cuenta de que la salud de Bailey estaba bastante mal y le dijo a Ron, trae al ministro. Sí, joven amo. Bailey se detuvo cuando estaba a punto de salir de la habitación de Cale. Fue debido a un pensamiento que se le ocurrió de repente. Señor Cale, la voz de Bailey tembló levemente. Por casualidad, ¿cuántos dragones hay aquí? En ese momento pudo ver la sonrisa que apareció en los labios de Cale. Bueno, creo que hay suficientes. Bailey se mordió el labio ante su simple respuesta. La simple respuesta de Cale hizo que Bailey se mordiera el labio. Su corazón latía con fuerza y, finalmente, se echó a reír y dijo: parece que mi viejo corazón no aguanta. Realmente necesito descansar un poco. Sí, ya que pronto nos dirigiremos a la capital del reino, descansa bien, aunque sea por poco tiempo. Clac. Bailey salió de la habitación de Cale y entró en la habitación de invitados. Allí, los asistentes y los caballeros la estaban esperando. Una vez que Ron también se fue, la ministra, acostada en la cama, vio la ansiedad y la anticipación en el rostro de su asistente. Ministra. ¿Qué pasa? La asistente vaciló, intercambió miradas con los caballeros y funcionarios que la rodeaban y luego habló. ¿Ese Cale Enituse tiene alguna relación con el Gran Ducado de Snow? Bailey cerró los ojos, recordó al orgulloso rojo que se erguía en el mundo blanco. Dijo que no tiene ninguna relación. Ah. En el momento en que se escuchó un suspiro de alguien, Bailey continuó hablando. Incluso si tuviera alguna conexión con la familia Snow, ¿qué podríamos decir? La familia Snow, cuando fue atacada, el reino Har se derrumbó bajo la presión del imperio y la oposición que intentaba aferrarse al imperio y no podía brindar ninguna ayuda adecuada. Pero esta vez será diferente. El joven rey Dennis, para ser Cale, cuyo apellido se desconoce, ya sea Enituse o Snow. Le daremos todo lo que tenemos. Aunque no tenían mucho. Asistente. Sí, Bailey. Decidió usar la mayor autoridad que el rey Dennis le había confiado. Tengo que enviar un mensaje al anciano. Los ojos de la asistente se abrieron. ¿En serio? Sí, cuando vayamos a la capital, ven conmigo y ponte en contacto con él. Bailey miró por la ventana. Caía nieve, tan blanca como esa persona. El guardián oculto del reino de Har. El último recurso que no aparecería a menos que el reino estuviera al borde de la destrucción. Ha llegado el momento de que la serpiente blanca haga su movimiento. Una raza antigua que ha sobrevivido desde antes de la era de los cambios. Deben ser convocados. Por supuesto, dependerá de la voluntad del anciano, pero al menos debemos intentarlo. Se moverán. Creo que lo harán. Años de experiencia acumulada le hablaban a Bailey. En el futuro, ya sea el Sacro Imperio o el Reino de Har, uno de los dos tendrá que afrontar su fin. Al contrario de mencionar la destrucción de su país, los ojos de Bailey brillaban claramente incluso en su cuerpo envejecido. Era la mirada de alguien que había encontrado una oportunidad. Me voy. El dragón antiguo Eruhaven se acercó a Cale, que estaba a punto de ir a ver al rey Dennis.